para todos nuestros seguidores de la cuenta de Super Deporte 2020 y bienvenido y bienvenida a este live que tenemos hoy, 1 de agosto del 2020. Le damos la bienvenida al mes número 8 del año, esperando que sea un mes lleno de cosas positivas y de cosas buenas para cada uno de ustedes y para todo el grupo que compone el stack de Super Deportes 2020. Hoy tenemos un invitado especial, sin lugar a duda, uno de los entrenadores técnicos de más logro en nuestro país, con 2 Juegos Olímpicos en su haber. Se trata de Mauro Hernández, director técnico de la selección de voleibol de playa de aquí de nuestro país, y que también ha tenido experiencia en el viejo continente con la Real Federación de España de voleibol de playa. Un recorrido muy amplio para Mauro Hernández, director técnico de la selección de Venezuela de voleibol de playa. Cuando vamos a comenzar a saludar allí al jefe ya, Francisco Pancho López, director general de Super Deporte 2020, todo bajo la producción general de José Gregorio Ladera Caripa. También tenemos el gusto y el placer de llevarle estos live, Jonathan Chacón, el profesor Juan Duarte y mi persona, José Gregorio Pinto. También vamos a mandarle un fuerte abrazo y saludo y que se mejore pronto a nuestra diseñadora Nayeli Vanessa López, que se encuentra un poco aquejada de salud, pero con el favor de Dios pronto estará ya fina nuestra compañera Nayeli Vanessa López. Saludamos también a Ender Josué Chirinos. Dice aquí, saludo líder, uno de los grandes árbitros del béisbol menor en Carabobo. También a Jorge Wicklar 14. Buen día, gente buena, excelente. Aquí está Mauro. Vamos se conectó aquí nuestro amigo Mauro Hernández, porque creo que no existe un técnico venezolano que haya tenido tanto triunfo, tantos logros y con una experiencia amplia en el mundo del voleibol de playa. Vamos a conocer todo, esa anécdota, experiencia, cómo surgió ese idilio por el voleibol de playa de Mauro Hernández. Mauro Hernández y mi persona tenemos común, esto lo vamos a conocer en breves momentos. Mauro es del municipio de Juma, en el occidente de Carabobo. Aquí ya tenemos a Mauro Hernández. Un saludo, Saludos. Mauro. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hermano? Saludos. Primero que nada, darte las gracias por permitir y aceptar la invitación. Sabemos el tiempo de ustedes un poco ajustado por toda esta situación de la pandemia. También primero que están estudiando los nuevos proyectos a futuro. Coméntanos, ¿qué estás haciendo ahorita, Mauro? Sabemos que estás en España y, como dije antes, es un lujo porque creo que no hay entrenador que haya conseguido tantos triunfos, tantos logros para nuestro país. 2 Juegos Olímpicos, que se dice rapidito, pero tengo que investigar quién de aquí de Venezuela, director técnico, tenga ese logro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Había tenido un problemita con el Instagram que no me dejaba entrar a última hora. Y bueno, se me hizo un poquito complicado ahí. Disculpen la tardanza. No, tranquilo. Por ahora aquí en España, nosotros hemos estado haciendo preparaciones aquí en España, tanto el equipo venezolano, tanto el masculino como el femenino. Periódicamente vienen a España y entrenamos antes de las competencias. Esto ha venido siendo así desde allá hace como 2 años, cuando empezaron algunos atletas a irse a otros países, ¿no? Tenemos la mayoría de los jugadores venezolanos de voleibol de playa están en diferentes países, en Chile, en Bolivia, en España, en Ecuador. Entonces lo que nos hemos ingeniado es hacer, mientras están cada quien en su país,
nosotros nos conectamos vía Zoom, hacemos preparación de tipo física, de resistencia, de fuerza, hacemos análisis de video de los adversarios, y ya cuando viene cerca la competencia hacemos una concentración de 2-3 meses y nos preparamos presencialmente todos juntos para la competencia, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo. Por los momentos no hemos podido concentrarnos por el tema de la pandemia, pero sí nos mantenemos todos los días en contacto vía Zoom, preparándonos, haciendo cosas, indicaciones que le damos el cuerpo técnico al equipo para mantenernos por lo menos activos y en el momento que podamos estar juntos no hayamos perdido tanto tiempo. Eso es lo que estamos haciendo por ahora. Te vamos a saludar aquí rapidito a la gente de Coaste Actitud, de Valencia, de Miguel Méndez, 18, nos saludan, Nel Rodríguez también, sin lugar a duda. Mauro, ¿cómo fue tu inicio en el voleibol? Yo más o menos tengo alguna idea porque, voy a decirlo, tenemos algo en común, somos del occidente de Carabobo. Y muchas personas por aquí que no se conectan, dicen que se sienten felices, ver a un mirandino haciendo este tipo de actividades, dando a conocer deportistas, pero no, está uno de Bejuma, no es que está con los Yankees de Nueva York, que está Iron Estrada, que también es de Bejuma y está brillando con los Yankees de Nueva York, pero está uno que muy pocos lo conocen, es Mauro Hernández, que es el director técnico de la selección de Venezuela, de voleibol de playa. ¿Cómo fue tu inicio en Bejuma con el voleibol? Yo sé que ibas a Miranda con un equipo donde estaba un zurdo que remataba, estamos jugando el Altote, estaba Ali, que yo creo que Ali era el más pequeño de la partida de ustedes. Sí, no, nosotros comenzamos. Al equipo estaba Ricardo Sánchez, que popularmente le decían Cabezón, Navera, mi primo Freddy Tejeda, que la cancha de Jesús Pinto, que no era el gimnasio ahorita de Miranda, sino era la cancha de Alfajol, eso se colocaba así, igualmente lo anulaba el Víctor Racamonde con ustedes. Sí, con el Arturo Michelena de allá de... El Arturo Michelena. Yo di clase al Arturo Michelena, pero lamentablemente tuve que venirme para Valencia porque ya el viaje ya me tenía un poco... Y esos momentos bonitos. ¿Qué recuerdas de esos encuentros que jugaban ustedes allá en Miranda y Bejuma y en el occidente de Carabobo? Sí, es que fueron momentos bien bonitos y bien importantes porque de hecho te puedo decir que la mayoría de la selección del estado los representaban del occidente de Carabobo, era de Bejuma y Miranda. Bueno, entre eso estaba Ricardo Sánchez, Edgar Natera también estuvo entrenando también, y de nosotros estuvo Wando, que es Carlos Eduardo, y el hermano Carlos Vicente, que era del zurdo, y salíamos de hecho, primera vez que el 6 abridor del equipo de Carabobo era totalmente del occidente de Carabobo. Y esos partidos que hacíamos entre Víctor Racamonde, el Arturo Michelena, eso era de verdad que lo quería ver todo el mundo, una rivalidad, una competitividad entre los dos equipos muy buena. Y fueron momentos donde nosotros íbamos a Miranda, jugábamos, ellos iban a Bejuma y nosotros jugábamos también con ellos. Y yo creo que de ahí nació también esa pasión por el voleibol. Nosotros no pensábamos más en el deporte que en los mismos estudios. Nosotros éramos capaces de no ir a un examen, a una evaluación en la parte cuando estudiábamos por ir a un partido, era la prioridad, y lo demás lo resolvíamos después, no sé cómo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí hay una generación que hizo mucho por el voleibol, unos como jugadores, otros se quedaron como entrenadores, otros como dirigentes. Fíjate que el caso de Ali es presidente de la Asociación de Voleibol del Estado Carabobo. Y además de eso, que la mayoría han sido buenos trabajadores también así en las empresas, ¿no? Por lo menos el caso de Ricardo, que trabaja, no sé si todavía trabaja en Parmalat, ¿no? Ricardo Sánchez. Sí. Y porque el voleibol como tal es un deporte que te permite pensar en equipo, hacer trabajo en grupo, y la mayoría de los voleibolistas buenos de representaciones a nivel nacional y a nivel internacional generalmente logran cargos buenos a nivel dirigencial, sobre todo porque son personas que logran hacer buenos trabajos en equipo. Entonces por ahí empezó todo ya en Bejuma. De hecho, antes de eso yo empecé entrenando con Humberto Cordero, el entrenador de Montalbán.
el Ajá. gordo. Sí. Y el primer nacional que fui fue con él en Barquisimeto. Eh, y siempre entramos en el polideportivo de allá de Bejuma, el Francisco Tobar Girón. A partir de ahí empecé a entrenar en la selección del estado. Empecé a jugar voleibol de cancha, jugué será como 14 años, 15 años, y después comencé a jugar playa cuando ya no podía ir a juegos nacionales juveniles como jugador de cancha, empecé a jugar playa. Y fui a los juegos juveniles del 97 en Cumaripa. Los primeros juegos nacionales juveniles fueron en voleibol de playa, fueron en Trujillo, pero no valían, era de exhibición. Y después fueron en Cumaripa. Ahí obtuve la medalla de plata. Recuerdo que fui a la final contra Igor, que Igor ganó la medalla de oro, que estaba jugando con Cogede. Y a partir de allí empecé a jugar ligas nacionales, luego empecé a entrenar a equipos del estado, porque no habían entrenadores de voleibol de playa. Y llegó un momento que dije, bueno, o juego o me quedo como entrenador. Y decidí quedarme como entrenador. En este caso, Igor sí siguió como jugador y pudimos ir a los Juegos Olímpicos juntos, él como jugador y yo como entrenador. Y ¿Y en cómo día, fue ese cambio, Mauro? Disculpa, ¿cómo fue ese cambio de jugador a ser entrenador de voleibol de playa? Que es todo diferente, creo que totalmente, del voleibol de cancha. ¿Cómo fue esa transacción? ¿Cómo fue ese movimiento? de cancha a playa, dices tú, o Sí, de sí, sí, jugador a sí, sí, entrenador. sí, de cancha a playa. ¿Cómo fue Sí. cómo fue ese cambio? Lo que pasa es que cuando yo jugaba sala antes y una de las cosas que me gustó de la playa es que eran menos personas. Si tú ganas o pierdes en la cancha, en la playa, es porque tiene un gran porcentaje de responsabilidad de lo que hiciste, pues solamente son dos personas. Mientras que en la cancha depende de lo que haga mucha gente, muchos jugadores. Y si todos fallan o la mayoría del equipo no entrena, no tiene ganas, pues tú pagas también por pecador porque estás jugando en el equipo, ¿no? Entonces yo decía, bueno, si juego playa y lo hago bien y entreno bien, pues puedo ganar porque solamente son dos personas. Lo que tengo que ponerme de acuerdo con mi compañero y que entrenemos los dos y que tengamos las mismas ganas, ¿no? Era más fácil más práctico para entrenar, más económico para ir a los torneos. Yo recuerdo nosotros nos fuimos a 6 paradas mundiales con $1.500 en Europa. $1.500 pagamos alojamiento, alimentación y boletería de tren entre país y país, ¿no? Y eso nos dio también una ventaja de que teníamos experiencia, que habíamos visto jugadores a nivel internacional, cómo se hacía, y además eso lo proyectamos posteriormente con los jugadores que venían empezando a entrenar el voleibol de playa. Entonces fue como algo modelo en ese momento, porque el voleibol de playa era bastante nuevo para ese entonces, ¿no? Y ahora que tú estás hablando de ese punto, que, que era un deporte nuevo aquí en Venezuela, ¿quién fue tu referente de entrar al mundo del voleibol de playa? ¿Quién fue que te movió, que te empujó? Voy para el voleibol de playa porque tengo, por decir algo, a Michael Jordan. Había muchos jugadores en ese entonces buenísimos en voleibol de playa. Por ejemplo, Karch Kirali era uno que fue campeón olímpico en cancha y en playa, y era un jugador que no tenía tanta estatura, por ejemplo, no era de 2 metros, era un jugador de 1,80 y algo, ¿no? Y jugadores brasileros, sobre todo americanos y brasileros, dominaban todo lo que era el panorama internacional de voleibol, ¿no? Pero lo que más me movía era, primero, como jugador, el hecho de que no dependía de mucha gente para poder lograr las cosas. Si entrenaba, incluso hasta sin entrenador, podías inscribirte en los torneos internacionales porque son torneos abiertos, que la federación te escribe y tú participas, si tienes el dinero para ir y jugar, ¿no? Claro. Y además, como posteriormente como entrenador, tenía como el reto o la meta de lo que no pude lograr como jugador, por ejemplo, ir a unos Juegos Olímpicos y otras cosas, tratarlo de lograr como entrenador. Y en eso, bueno, me dediqué toda mi energía, todo mi esfuerzo. De hecho, yo dejé la ingeniería, yo estudié ingeniería de sistemas,
y lo dejé por el voleibol, por dedicarme completamente al voleibol, porque era lo que me movía, lo que me apasionaba y cada logro me daba más ganas de seguir en esto, ¿no? Mauro, y estos viajes de Bejuma aquí a Valencia, a los entrenamientos, me acuerdo que, bueno, todavía había autobuses en el Luis Lobo a las Sí, 7 de la noche, también de Naguanagua al Luis Lobo había transporte, ya en este momento es difícil, complicado conseguir un transporte para los clientes de Carabobo a las 7 de la noche. sí. ¿Qué Yo digo, recuerda de esos viajes? ¿Qué recuerda de sí, esa anécdota que algún día yo, llegaste a Luis Lobo y yo, no conseguiste el transporte? sí, yo me pongo a pensar ahora que si fuese en este momento yo creo que no lo hiciera, ¿no? Yo decía, oye, yo recuerdo en aquellos momentos que nos íbamos a Valencia, que entrenábamos, bueno, primero iba a clase, ¿no? En Loma del Este, y de ahí me iba a la Isabelica, que era de punta a punta, a Floramarillo, cerquita de Floramarillo, pues. Entrenábamos, luego de entrenar salíamos a las 10 de la noche, a veces agarramos el último autobús del Big Low para Bejuma, pero siempre fueron gratos momentos porque nos íbamos todos los del occidente, ¿no? Los Riveros, el de Miranda, y la pasábamos bastante Nevero, bien. ¿viste no? Que en este grupo andaba Leonardo Pacheco, el popular Nevero. Leonardo estaba, fue asistente de uno de los equipos de la selección de Carabobo, después fue entrenador titular de algunos de los equipos, pero yo sí tenía, digamos, ese nexo con Nevero porque cuando jugamos en Miranda, en Montalbán, todas las organizaciones de esos lados, siempre Leonardo Pacheco estaba ahí dirigiendo y haciendo cosas, ¿no? Pero nunca fue entrenador titular de la selección. Pero yo digo que esos momentos yo no sé cómo sacrificábamos tanto por el voleibol, o sea que no nos daba temor venirnos a llegar a las 11:30 de la noche a Bejuma o a Miranda y salir el día siguiente otra vez a clase para estar en la mañana otra vez recibiendo clase. Pero todo eso ahora yo lo veo como algo muy positivo porque cuando tú te sacrificas y te esfuerzas siempre viene algo bueno, siempre sale algo bueno, ¿no? Y lo veo en los jugadores actuales de ahora, que muchos necesitan que tener todo a la mano para poder entrenar, y si no tengo esto no lo hago, o por ejemplo también la situación dice, no, yo no voy a estar perdiendo tiempo acá cuando necesito subsistir, necesito trabajar. En ese momento nosotros dábamos todo por el voleibol, absolutamente todo, no pensábamos en otra cosa, lo demás lo resolvíamos luego, y te hablo de toda esa generación donde estaban los Riveros, Ricardo, la gente de Miranda. De verdad que fueron gratos momentos, sí. Mauro, juegos juveniles, me acuerdo que Carabobo quedó campeón en unos juegos juveniles en voleibol de playa. Sí, en COGE de 2003 fuimos campeones nacionales. Fue la primera medalla que agarró Carabobo en Juegos Nacionales. Luego agarró el femenino. Posterior a eso, creo que en los Juegos de Vargas, de unos que se hicieron en Caracas. Ahora recientemente Carabobo también está teniendo muchos buenos resultados. De hecho está Carlos, uno de los Riveros, uno de los hermanos Riveros, le dicen Chompira, está de entrenador de la selección de Carabobo. Pero los primeros juegos fueron eso, en COGE de 2003, donde jugamos la final con Lara. En los juegos de Lara 2001 quedamos subcampeones, perdimos la final con Monagas. Y bueno, a ¿Qué partir de recuerdas de ahí, estos juegos, Mauro? ¿Qué recuerdas tú como miembro de la selección de Venezuela de Carabobo? Disculpa, ¿qué recuerdas? ¿Qué anécdota te quedó marcada? Que estás en España, estás en Dominicana, estás en cualquier sitio y siempre sale a bueno, relucir esa anécdota. Mira, yo tuve unos juegos y nada, ahora me pasó esto. mira, una de las cosas, bueno, primero de que los Juegos Nacionales antes tenían otro sentir. O sea, todo el mundo se preparaba para los Juegos Nacionales, eso era lo máximo, Y ¿no? querían ganarle a Carabobo como sea. Y era Exactamente. matar a Carabobo literalmente. Eso, y tú lo veías en el ambiente deportivo, que todo el mundo preparado, hasta los dirigentes, entrenadores, era una emoción por ir a unos Juegos Nacionales. Eso se fue perdiendo bastante, ¿no? Y así entre lo que más yo recuerdo, por lo menos de los Juegos de Lara 2001, fueron unos juegos donde entrenamos como nadie, o sea, nos sacrificamos muchísimo, no perdíamos entrenamiento, entrenamos 2 y 3 veces diarias, fueron unos juegos, o sea, una preparación excepcional. Como entrenador fue como mi primera experiencia para Juegos Nacionales, y creo que
que todos o sea, nos consolidamos, íbamos por esa misma vía, ¿no? Tanto los jugadores como los entrenadores. Y no pudimos ser campeones, no pudimos subcampeones, pero a los Juegos del 2003, 2 años después, no entrenamos como entrenamos para el 2001, hubieron muchos problemas en la preparación, se perdía tiempo, y íbamos a los torneos preparatorios y quedábamos de 10, de 12, de 8, no nos daban, no, o sea, no nos daban estos ya se han quedado en 5 torneos anteriores, no pasan del octavo para arriba, esto no tiene vida. Y llegamos a los Juegos Nacionales y quedamos campeones. Ese fue el único torneo del año que no perdimos un partido y fueron los Juegos Nacionales. Entonces fue una anécdota que hasta la gente de Fundadeporte, los planificadores, los metodólogos, decían, bueno, pero no entendían absolutamente nada, ¿no? Cómo nosotros logramos ese campeonato por encima de todo. Y creo que fue algo más de reto, de orgullo, de que cuando entraron a la cancha dijeron, bueno, hasta aquí lo que pasó y ahora vamos a poner el 100%, ¿no? Y nos fue bastante bien. Siempre recuerdo eso de esos Juegos Nacionales de COGEDE de 2003. Mira, vamos a saludar aquí a Meneni Eun, Itapuxi, también Deportes Scoop, Juan Carlos Guío. Buenos días, dice Juan Carlos. Buenos días. Mauro, buenos días, Juan Carlos, de Colombia. Mira, a todo esto, toda esta Carabobo, Juegos Nacionales, ¿cómo llegas a la selección de Venezuela? ¿Cómo llegaste a la selección de Venezuela? Porque es un logro. ¿Pensaste en algún momento cuando estabas en el Arturo Michelena jugando, qué era llegar a la selección de Venezuela como técnico? Primero, siempre tenía como ese sueño, ¿no? De ser selección nacional, así se engancha. Y una vez, de hecho, fuimos a un suramericano de menores, Ricardo Sánchez y yo por Carabobo, donde participó Andy Rojas, estaba Valderrama, César Acosta, y ese suramericano se hizo en Caracas. Vamos a saludar rapidito, Mauro, disculpa, a Paulo Espinosa, uno de los grandes periodistas deportivos de este país, se ha conectado, un saludo a Paulo Espinosa. Un abrazo, Paul, muchas gracias por entrar al canal para escucharnos un ratito. Y ese fue en el voleibol de cancha el único evento internacional que asistí, pero en la playa, cuando nosotros quedamos campeones en los Juegos del 2003, la Federación Venezolana de Voleibol me dice que si puedo entrenar los equipos menores de Venezuela de voleibol de playa. O sea, ese fue el trampolín, el haber obtenido esa medalla, fue el trampolín para empezar a entrenar los equipos menores del país a partir de ese momento, el 2003. Y nos fue bastante bien en los torneos que fuimos, y a partir de allí la federación decide darme el femenino, adulto, ¿no? Y con el femenino fui a Juegos Bolivarianos, Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, obtuvimos medalla de oro en Bolivariano, segundo en Centroamericano, o sea, hicimos buenos resultados, y fue a partir del 2009 donde la federación decide darme el equipo masculino y trabajar como head coach de los dos equipos, tanto de femenino como de masculino. Y a partir de allí, bueno, he tenido con ellos 2 ciclos olímpicos y lo que va del tercer ciclo olímpico, ¿no? Mauro, esto fue preparación y tras preparación, estudio, análisis, porque un deporte, un poco la regla, cómo se juega el voleibol de playa para muchos, para ustedes los entrenadores necesitan también de preparación. ¿Cómo fue esa preparación para llegar al tope que es la selección de Venezuela ya absoluta? Mientras vamos a saludar a Álvaro Espinosa, de Grande Liga Venezolano, que tiene un excelente también proyecto, Mauro, con jóvenes dentro del béisbol y quiere compaginar el béisbol con los estudios. El gran Álvaro Espinosa, recordado por aquellas finales con Magallanes ante Caracas. Yo era uno de los fieles admiradores de Álvaro Espinosa, siempre. Magallanero caracista, Mauro. Magallanero caracista. Magallanero. Sí. Como todo carabobeño. Así es, sí. Y sí, la preparación del voleibol de playa es bastante exigente, porque es una cancha muy grande para 2 personas nada más, ¿no? Además de eso, te desenvuelves en arena y no en un piso duro como el voleibol de cancha, pero también tienes sol, tienes viento, tienes un montón de factores
que te estresan, que te fatigan, y con todo y eso tienes que estar tomando decisiones, ¿no? Un abrazo a Sumar, quien está allá en Ecuador. Ha hecho excelente trabajo con la parte de la gerencia deportiva. De verdad que lo admiro bastante. Un abrazo, Suma. Todo, gracias por conectarse aquí a este live con Mauro Hernández. Y bueno, entonces esa preparación, sobre todo yo digo que el voleibol de playa, cuando la gente dice quién fue primero, que fue el voleibol de cancha y después el de playa, a veces se duda esa tesis, ¿no? Porque se dice que antes de William Morgan por allá, hace más de 100 años, se empezó a jugar voleibol 2 versus 2, 3 versus 3, 4 versus 4, no era 6 versus 6, incluso 8 versus 8, 9 versus 9. Entonces digamos, filosofía del voleibol de playa pudo haber comenzado de sus orígenes en esos momentos, ¿no? Y yo creo que el voleibolista de playa es más voleibolista que el mismo voleibolista de cancha porque tiene que manejar todos los fundamentos. Tiene que saber sacar, recibir, levantar, atacar, defender, pero además de eso, tiene que jugar en condiciones casi extremas, el sol, el viento, la arena. Entonces, hoy en día en la cancha se juega por especialización, ¿no? Si tú no sabes recibir bien, te pueden esconder, solamente ataca, solamente sacas. En el voleibol de playa son 2 y no hay suplente. Tienes que estar allí y morir hasta el final. La condición física de estos jugadores de voleibolistas de cancha, de playa, disculpa, es que es una condición física espectacular, óptima. Así es, a nivel de preparación es bastante complicado, incluso es un reto para los que planifican de preparadores físicos y eso, porque tienen que tener tanto capacidades aeróbicas como anaeróbicas al mismo tiempo, que es difícil llevarla digamos, a un punto óptimo las dos, y además la coordinación, pero además la toma de decisiones en situaciones complicadas, en situaciones de reacción. Se maneja mucho, o sea, las emociones tienen mucho que ver en la toma de decisiones cuando está jugando. Entonces, aquel que no logra gestionar bien sus emociones se le va al partido, no hay un suplente que lo sustituya, entonces todo eso juega allí, pero sí es un deporte muy bonito que cuando tú logras complementar o conseguir jugadores que sean hábiles, rápidos, fuertes, que además inteligentes, sobre todo inteligentes, puedes lograr hacer cosas como la que hizo la selección nacional, que fue ir a 2 Juegos Olímpicos, obtener una medalla de plata olímpica en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, la obtuvimos nosotros con Tigrito y Rolando. Juegos Panamericanos también fuimos subcampeones panamericanos, que perdimos la final con Brasil, 2 medallas de bronce a nivel mundial. Entonces, aunque teníamos pocas condiciones, no teníamos suficiente material deportivo, la red con la que entrenábamos estaba toda amarrada, las líneas también. Aún así, los jugadores dieron excelentes resultados y siempre después de Brasil, Venezuela estaba ahí como un punto de referente, o sea, a nivel suramericano en el voleibol de playa, ¿no? Y Mauro, ¿cómo es el proceso, disculpa, de seleccionar a los atletas luego de toda esta característica que acabas de señalar, rapidez, velocidad, inteligencia? ¿Cómo fue ese proceso de escogencia de estos atletas? Porque como el voleibol de playa es un deporte que aquí en Venezuela antes un poco era desconocido para muchos, hasta que ustedes fueron a los Juegos Olímpicos, todos estos logros que acabas de mencionar. ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Tuviste que ir a estado por estado o la federación convocó a todos los presidentes y dijo, mira, sí, necesitamos que cada quien tenga un equipo de voleibol de playa? Y ahí está lo que no tienen las canchas. Por ejemplo, aquí en Valencia, en el Naguanagua, donde tú eres responsable, y creo que eres el productor de esa cancha aquí en el complejo deportivo de Naguanagua. Sí, mira, lo que pasa es que el alto rendimiento viene, digamos, lo empuja diferente, o sea, hay países que manejan la masificación de una forma y hay países que manejan la masificación de otra forma. Por ejemplo, si tú vas a Brasil en cada playa tiene más de 80, 90 niños entrenando de diferentes categorías y hay playas en un montón, en Salvador de Bahía, en Fortaleza, un montón de Victoria. Y cuando tú ves eso, tú dices, oye, no va a salir
de tantos jugadores que hay por allí entrenando, de tantos niños, no va a salir 2 o 3 o 4 jugadores muy buenos. O sea, hay una posibilidad de que salgan jugadores buenos porque hay mucha masificación. Pero en el caso de nosotros no era así. En el caso de nosotros fue concentrar a los jugadores en Valencia de diferentes categorías y los jugadores dormían allí, comían, estudiaban, pero no era que teníamos todo un país haciendo voleibol de playa, sino que era un grupo que entrenaba sistemáticamente y consecutivamente por mucho tiempo y de ahí salieron grupos buenos, ¿no? Por supuesto que estos jugadores cuando jugaban una liga, un circuito nacional, y en Venezuela hubo un muy buen nivel del circuito nacional, pero fue, digamos, atraído por estos jugadores, por este grupo que empezó trabajando así, ¿no? Y empezaron después todos los estados a trabajar voleibol de playa, entre otras cosas. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros mirábamos en las competencias nacionales, hacíamos las preselecciones, lo captábamos y lo llevábamos a entrenar a la selección nacional en Valencia. Y allí probábamos uno con uno, otro con otro, probábamos las duplas y ahí sacamos la dupla de la selección nacional. Mira, Mauro, aquí nos preguntan, buen día, saludos. ¿Cómo ves la transferencia de atletas del voleibol de sala a la playa, de acuerdo a la posición que jugaban en sala? Eso nos lo pregunta Ika Puxi. Bueno, quiero darle un saludo a Jorge Pino, presidente de la Federación Chilena. Saludos, ha hecho excelente trabajo con el voleibol chileno, de verdad, tanto en playa como cancha. ¿Aquí estuvo mucho, no, Mauro, el voleibol chileno? Sí, no, el equipo chileno. El equipo chileno hoy en día metido entre los primeros del mundo, está a puntito de clasificar a los Juegos Olímpicos, de hecho está dentro ahora, ¿no? Tiene que tratar de mantenerse. Ahora hay que esperar ahora los torneos que vienen después de la pandemia, pero el equipo chileno, tanto en playa como cancha, porque si puedes ver, si viste el preolímpico ahora de sala, era otro equipo diferente a años anteriores, ¿no? Y bueno, es que han trabajado en equipo, a nivel organizativo, han invertido bastante y eso es gracias a Jorge, quien de verdad que lo felicito desde este lado del charco, como quien dice. Orquídea Vera anda por allí, estaba viendo también un jugador ahora de la selección nacional, está ahora en Chile. Y eso es una de las adoptadas de Jorge Pino. Bueno, y en cuanto a la pregunta de Gianni, creo que era, ¿no? Sí, generalmente los jugadores que vienen de sala, que juegan, digamos, juegan por un lado o por otro lado, generalmente en la playa la transferencia es en el mismo sitio, o sea, se empieza a entrenar en el área donde esté más cómodo, pero esto no quiere decir que siempre sea así. O sea, he visto muchos equipos a nivel internacional que, aunque toda la vida jugaron por el 4, por ejemplo, en la playa juegan por el 2 en dependencia de la característica de su compañero y a cómo se amolden en cuanto a la táctica colectiva. Entonces, ideal que el jugador se sienta cómodo. Por ejemplo, el caso de Tigrito, aunque era un jugador que siempre nosotros, por ser pequeño, siempre lo colocábamos a jugar por la derecha, es un jugador que cuando lo hemos colocado por la izquierda, incluso a nivel estadístico, ha tenido mejores resultados todavía. Entonces, son muchos elementos que intervienen allí como para uno decir que radicalmente de que tiene que jugar aquí o allá. O sea, hay que analizar muchas cosas dentro de un contexto específico. Mira, otra pregunta que nos hacen por aquí, ¿cómo es la preparación mental de los jugadores? Nos lo hacen los amigos de SCOA Actitud. Sí, hoy en día, sobre todo la aplicación de la neurociencia cobra un valor en todos los deportes, no solamente en el voleibol de playa, ¿no? Anteriormente, si tú te pones a analizar, cuando antes se hacían muchas mediciones, por ejemplo, de consumo de oxígeno, para saber si un atleta estaba rindiendo o no, le hacían mediciones de consumo de oxígeno y decían, oye, este se está preparando, ¿no? Y posteriormente era el lactato, mediciones del lactato para ver que le pinchaban la oreja con una gotita de sangre y veían cuál era la preparación todavía lo siguen haciendo, pero antes eso era una moda, un protagonismo. Pero hoy en día la preparación ha evolucionado a trabajar la parte cognitiva, lo que es la parte de toma de decisiones, ¿no? Y para eso hacen énfasis en desglosar todo lo que es
la parte de la entrada del estímulo, o sea, cuando tú estás jugando, cualquier jugador, y él ve un saque, un balón o cualquier cosa que vea, eso es un estímulo que entra a través de unos canales sensoriales, sea la audición, la visión, la parte táctil. Ese estímulo va al sistema nervioso central, ahí se toma una decisión y cuando se toma la decisión se hace lo que es la ejecución motriz, o sea, lo que es el movimiento como tal. Hoy en día la neurociencia divide esta fase, este proceso lo divide en fase. Una llamada la organización aferente al movimiento humano, que es toda la entrada de esos estímulos, otro lo que es el procesamiento del sistema nervioso central y otro lo que es la organización eferente del movimiento humano, que es todo lo que es desde la toma de decisiones hacia afuera. Y esto lo desglosan por sensaciones, percepción, lógica motriz, toma de decisiones, control motor, o sea, hay varias cosas que se estudian y se generan didácticas para trabajar qué. O sea, ¿qué es la conclusión de esto? Lo que se quiere es que el jugador tome decisiones más rápidas y que sean más efectivas. Que él tome decisiones de calidad, que sean buenas, pero de forma rápida. Porque recuerda que el voleibol de playa es un deporte de alta implicancia decisional y tienes poco tiempo para decidir. El jugador que no decida rápido no es bueno para jugar voleibol de playa. Tiene que ser un jugador creo que ahorita, Mauro, que tú tocas ese tema en todos los deportes, es importante que el atleta tenga una decisión rápida, pero que sea positiva en beneficio del equipo o dependiendo el deporte que esté practicando. Mira, por aquí el señor Jorge Luis Pino Madrid pregunta que cómo va la organización de la semifinal de la Continental Cup femenino que se va a realizar en diciembre aquí en Venezuela. Sí, en diciembre se va a hacer la segunda fase de la Continental Cup. Recuerda que hoy el cupo olímpico también, aparte del ranking mundial, lo da una etapa continental. Ahí en esa etapa está jugando Chile, está jugando Paraguay, Ecuador y Venezuela. Y de allí pasaría uno solo a jugar una fase final con 3 más, pero como Brasil ya está clasificando por el ranking mundial, pasarían 2 de la segunda fase. En Venezuela hasta el momento, o sea, lo que son la parte de los organizadores, que es el gobernador del estado Guárico, allá en San Juan de los Morros, tenía todo preparado para hacerla en marzo, pero no se pudo hacer por la pandemia. Sin embargo, se va a hacer en diciembre, hasta el momento va, pero todavía va a seguir dependiendo del tema de cómo esté la pandemia de aquí a allá, ¿no? Porque Venezuela como que empezó tarde con lo de la pandemia, pero esto quiere decir que el pico va a llegar más tarde también. Ahora Chile empezó temprano, pero se está viendo que está mejorando ahora, ¿no? Que está bajando los casos. Entonces, hasta el momento, ese torneo, profe. Mira, ahora que nombra Guárico, el estado Guárico, el estado Guárico reúne las condiciones para realizar estos eventos de voleibol de playa, porque he leído mucho y he investigado que siempre los eventos internacionales de voleibol de playa es montado allá en el estado Guárico. Lo que pasa es que, bueno, primero que José, el gobernador del estado Guárico, era selección de Venezuela de voleibol de playa, ¿no? Y él tiene una pasión por de hecho hizo un estadio en Camaguán, allá, él era alcalde de Camaguán, hizo una cancha que se llama José Vázquez, con grada, ahí se hicieron unos juegos nacionales y eso. Y él siempre ha estado presto a apoyar eventos de voleibol de playa. Pero voleibol de playa, independientemente que no tenga playa, de hecho, los torneos más bonitos, los mejores organizados a nivel mundial, los más vistosos, no son hechos en playa. Por ejemplo, hay uno en Suiza, en Gstaad, que se hace donde están los Alpes suizos y cae nieve y eso va todo el mundo a ese torneo de voleibol de playa. Y en los Juegos Olímpicos de Atlanta también se hizo montado. Y entonces, el lugar donde se haga va a depender mucho si es una zona donde hay mucha influencia de personas. Por ejemplo, se hace un torneo en la Torre Eiffel, en Francia, al lado de la Torre Eiffel, que de por sí en la Torre Eiffel hay personas, cuando le montan el torneo al lado, eso se pone full de gente, ¿no? Entonces, esa es la idea. Creo que en Chile, en Maipú, hicieron uno al lado de una estación no sé si era de tren o de autobuses, yo recuerdo, y siempre iba mucha gente porque era una zona donde pasaba mucha gente. Entonces, es un error a veces hacer torneos de voleibol de playa alejados donde tenga que ir la gente y desplazarse para llegar a la cancha, ¿no?
más bien es mejor buscar dónde hay personas y colocar las canchas cercanas allí para que tengan las personas allí. Mira, aquí se unieron también Sniker Tobar y Carlos Guaní, se unieron a esta conversación muy agradable. Mauro, Juegos Olímpicos, 2 Juegos Olímpicos, hermano. Pero antes de eso cumpliste pues, el ciclo olímpico, como ya lo comentaste algunos, los Juegos Olímpicos, subcampeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud, ha cumplido el Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Centroamericanos, bueno, todo lo que significa el ciclo olímpico. Juego Olímpico de Londres 2002. Otro paisano de allá de los 7 grados, Melvin Marcano, también estuvo en el ciclismo de pista. Coméntanos cómo fue esa experiencia con Igor, que tú Villafañe. Estuvieron en un grupo donde Holanda, Letonia y Alemania fue el grupo que le correspondió a Venezuela. Háblanos de esa experiencia en esos Juegos Olímpicos de Londres. Sí, yo creo que la clasificación a los Juegos Olímpicos, sobre todo, fue algo muy grande para nosotros, ¿no? Primero porque nunca habíamos clasificado a unos Juegos Olímpicos, pero todas las duplas tienen como un ciclo. Fíjate que esa clasificación a Londres, nosotros la jugamos la final contra Chile en Valencia. Por supuesto, pusimos todo a nuestro favor. Ahí estaba el horario, era a la 1 de la tarde, o sea, había mucho calor. Para los chilenos eso era una dificultad. Para nosotros no tanto porque habíamos entrenado en esa hora y teníamos, por ejemplo, la posibilidad de poner el horario, la adaptación. Se adaptaban a la hora. Teníamos tiempo entrenando en la misma cancha. Los chilenos vinieron un día antes, 2 días antes, y tal vez ellos no hicieron mejor papel por todo este tipo de adaptación. A lo mejor tú le das una semana más entrenando allí y pudo haber sido la competencia bien reñida, ¿no? Pero ellos ya venían, digamos, comenzando a hacer dupla desde años atrás, ¿no? Desde hace unos, no sé, como 4 años atrás de eso. Y yo siempre le decía a los muchachos, van a ver un momento donde ya va a llegar los chilenos y va a tener un ciclo olímpico muy bueno. Y así fue, nosotros fuimos a Londres y a partir de allí empezaron los chilenos a mejorar. De hecho, ya no le podíamos ganar. Los partidos eran difíciles, pero siempre nos ganaban. Y ellos fueron los que clasificaron. En el 2016 jugamos la Continental allá en Chile, que fue al contrario, ¿no? Ahora con mucho frío, la adaptación de nosotros también no era muy buena. Y nos pasó lo que les pasó a ellos allá en Venezuela, ¿no? Y en este caso ellos clasificaron. Pero en lo que tú dices en los Juegos Olímpicos de Londres, mira, el ranking mundial de voleibol de playa tiene más de 1000 equipos, un ranking mundial, y a los Juegos Olímpicos iban 24. Entonces, para que tú te imagines, o sea, 24. Hasta el puesto 100 es un equipo de nivel, ¿no? O sea, imagínate los puestos 20 y pico, 24 también son muy buenos. Entonces, claro, una vez que clasificamos, que para nosotros era un logro muy grande, la idea era tratar de obtener un objetivo más allá, o sea, de tratar por lo menos de pasar de fase eliminatoria. Nos toca primero el equipo de Holanda, quien quedó tercer lugar en los Juegos Olímpicos. El equipo de Alemania no fue el campeón olímpico, sino la segunda dupla, pero todos los equipos siempre estaban entre los 10 primeros del mundo. Y nosotros no ganamos ningún partido, hicimos 3 sets con Holanda y 3 sets con Alemania, y pudimos haberle ganado, pero sin embargo el nivel de roce, de experiencia que tenían ellos no lo teníamos nosotros. Un estadio de 15.000 personas, yo recuerdo estaba arriba mirando el partido y yo decía, y yo tenía el corazón a 3.000, yo decía, bueno, ¿cómo estarán los muchachos allá abajo? Deben estar súper nerviosos, ¿no? Y tú veías a los otros equipos que allá habían ido a 3, 4 Juegos Olímpicos jugando con una tranquilidad, como si estuviesen jugando ahí en su casa, ¿no? Súper tranquilo, le salía todo bien, sin tensión. Pero eso fue muy grande porque en los Juegos Olímpicos es una competencia que tú ves a jugadores y entrenadores. Por ejemplo, tú veías al Dream Team de Estados Unidos de baloncesto. Kobe Bryant, el difunto Kobe Bryant estuvo allí. Exacto, y tú ibas a comer y veías que sea Nadal, que sea Federer, que sea el otro, y es el momento donde tú te sientes como valorado ante toda esa gente, ¿no? Y de verdad que yo creo que es lo que todo el mundo desea, tanto los dirigentes, entrenadores, deportivos y jugadores, es ir a unos Juegos Olímpicos. De verdad que es impresionante. Mauro, luego de esos Juegos Olímpicos,
El voleibol venezolano de playa a nivel masculino como que bajó un poco el nivel, o como tú dices ahorita, el ciclo de ya estos dos jugadores de Igor y de Jesús se cumplió y no había la generación de relevo. Sí, ahí hay varias cosas, ¿no? Hay una generación después de Igor y Jesús que era muy buena, que era la de Tigrito, Rolando, el mismo Carlos Rangel también. Sin embargo, lo que más ha afectado en lo que es el nivel del voleibol de playa venezolano es que siempre nosotros estuvimos siempre concentrados en Valencia el año completo, ¿no? Y ahí entrenábamos 2 y 3 veces diarias. Y todos nuestros jugadores, todos se fueron a diferentes países. El equipo femenino, una se fue a Bolivia, la otra se fue a Chile, Carlos Rangel se fue a Ecuador, Rolando se fue a Chile, por ejemplo, Igor ahora está aquí en España, todos, pero absolutamente todo, ¿no? Y eso trae una desventaja muy grande, ¿no? Porque no es igual tú disponer de los jugadores 24 horas al día para entrenar que estar por Zoom mandando planes de entrenamiento y verificando y sin tener con quién competir. Entonces, eso ha dificultado mucho las cosas. Sin embargo, para estos Juegos Olímpicos de Tokio, nosotros por lo menos nos hemos mantenido. Nosotros, el equipo masculino va a la final de la Continental Cup a disputar otra vez la clasificación a Tokio. Ya quedaron de 2 equipos, quedaron 8 fuera, 8 países fuera, y Venezuela está entre esos 4 a tratar de disputar ese puesto. Y en el femenino tuviera que pasar ahora en la segunda fase, que esa que está diciendo Jorge, que va a ser en Venezuela, para poder estar entre los 4. Que este año como fue en Uruguay, ¿no? En febrero fue en Uruguay. Fue la segunda fase y avanzamos a la fase final. Pero te digo esto es porque, por ejemplo, para Uruguay tuvimos presencialmente un mes trabajando nada más. Y tienes que ganarle equipos. Bueno, estaba Uruguay, estaba Colombia. Tienes que ganarle esos equipos que han estado entrenando todo el año en un mismo sitio, o sea, en condiciones como las que hasta teníamos antes nosotros. Entonces, aún así nosotros pudimos avanzar, ganarle a Uruguay, ganarle a Colombia y avanzar a la fase final. Pero no son las mismas condiciones que tenemos que la de antes, que eso hay que estar claro, pues. Pero bueno, se intenta dar lo mejor de nosotros para lograr los objetivos, pues. Mira, Mauro, por aquí H Piso 11 Voleibol, te mandan saludos. Aquí en Hardtop, alumno de Cholo Peña. También, sí. También nos saluda Luis Alfonso Varela. Entrenador de Colombia, ese es amigo mío también. Todos son un buenos entrenadores y buenos amigos. Lo bueno de estos live es que se conectan gente de la disciplina. Sí. De la disciplina y dar a conocer a estos dirigentes, entrenadores que están dando lo mejor de sí en esta situación de la pandemia para dar su deporte lo más alto y seguir avanzando. El voleibol de playa ha estado haciendo cosas buenas, se han estado haciendo seminarios online. Ahora Luis Varela, el que está allí, que es entrenador de Colombia, hizo un congreso internacional que fueron 3 días de charla de voleibol de playa, desde preparación física, nutrición, lesiones, la parte médica, técnica, táctica, neurociencia, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde el viernes, sábado y domingo. Y fue excelente, ¿no? Pero uno de los que da mucho seminario eres tú, que está a nivel de la Federación Internacional de Voleibol, que dominicana, has visitado varios países, creo que los 5 continentes, has dado muchos talleres, conferencias, seminarios. Creo que está uno pautado para Mérida, o ya fue en Mérida, aquí de Venezuela. Porque yo soy instructor de la Federación Internacional y dicto cursos cuando me asignan, cuando las federaciones piden cursos en algún país, la Federación Internacional puede asignarme a que los dicte, ¿no? Y eso ha hecho que vaya a esos países a dictar cursos, o si no, por ejemplo, online también. Últimamente hemos hecho muchísimo online, ¿no? Y me gusta mucho esa parte de capacitación, de debatir, porque se aprende mucho, ¿no? Tanto de entrenadores, de las experiencias de cómo lo hacen en otros países, de los jugadores también. Al final en esto no hay recetas, o sea, de que alguien diga voy a copiarme lo que hace tal entrenador porque eso es lo que va a ser exitoso, no, porque los contextos son diferentes, las necesidades son diferentes y al final es cómo hagas las cosas. Tú puedes tener una receta, pero si no la sabes aplicar o con qué calidad la aplicas o con qué
digamos, disposición tienen los atletas para hacer lo que el entrenador está indicando, todo eso, digamos, se asocia todo para lograr los objetivos. O sea, tiene que estar todo en una misma dirección. Mira, aquí nos dice Luis Alfonso Varela que fuiste artífice de esa actividad. Juan Carlos Guío era uno de los mejores que tiene la FIB B, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Mauro, que nos alegra mucho los venezolanos, el respeto que tiene a nivel internacional. Por eso cuando dije, vuelvo a repetir, cuando dije la antesala, yo creo que no hay entrenador que ha conseguido tanto triunfo y tanta victoria para nuestro país como tú. Creo que Néstor Salazar en el basquetbol, por hablar de otros deportes, porque lo que han llevado a Venezuela en los Juegos Olímpicos ha sido técnicos extranjeros, Julio Toro y el Che García. Y tú has llevado a las selecciones de voleibol de playa, siendo venezolano, a 2 Juegos Olímpicos. Uno en la rama masculino y el otro en la rama femenino, que fue en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Coméntanos esa experiencia ahora con las 2 muchachas que practicaron bastante en España también, tuvieron una competencia en España, la compañera Norisbel Agudo y Olaya Paso. Sí, que estuvieron en el grupo F, ¿no? Que estuvieron ellas en esos Juegos Olímpicos de Río. Sí, estuvimos en Holanda, Australia y Costa Rica. Sí. Bueno, yo sé mi trabajo, Mauro. Yo sé mi trabajo. Sí. Yo sé mi trabajo. No, ya vi que sabes todo, ¿ah? Sí, porque a pesar que el béisbol es mi fuerte, pero uno tiene que, y esto es lo que me gusta, y cada vez que estaba estudiando, le decía a mi esposa, mira este chavo, yo vi jugando ayer Miranda, sí, este no debe Juma. ¿Por qué no debe Juma? Me decía mi esposa, porque no puede, entonces, te va a poner hoy, te pones mono, te va a poner hoy más pretencioso lo que eres, decía mi esposa. Pero bueno, bueno, primero darle las gracias también a Luis y a los que están comentando. De verdad que hemos hecho buenas relaciones ahí en los cursos y son como hermanos, ¿no? Son como familia. Ahora, los Juegos Olímpicos de Londres, el único deporte de conjunto que clasificó venezolano fue el voleibol de playa. Y para los de Río, fueron 2 deportes de conjunto, que fue el baloncesto, que fue con el Che García, y el voleibol de playa. Fue para la parte de Río, por ejemplo, hubo 4 jugadoras que trabajaron muy bien, entre esos Nori, Gabriela, Olaya y Rebeca, que son unas hermanas, que son gemelas, que están en Estados Unidos. Por ejemplo, el caso de Olaya, fue una jugadora que cambió mucho también la actitud de las jugadoras venezolanas, porque era una jugadora que había jugado ABP, digamos, torneo profesional en Estados Unidos, y muy trabajadora, muy luchadora, inclusive sin recibir indicaciones del cuerpo técnico, siempre está por delante del cuerpo técnico, siempre qué vamos a hacer, mañana qué hacemos, o sea, siempre quiere tener un plan porque está acostumbrada a hacer las cosas bien organizadas, a entrenar muchísimo, ¿no? Y esa actitud de ella creo que también ayudó mucho a que otras jugadoras copiaran esa forma de ser y de luego nos acoplamos todos, ¿no? Por eso yo siempre le estaré muy agradecido a ella porque estaba convencida de que podía ir a unos Juegos Olímpicos. Y te digo esto porque en un campeonato suramericano, en una etapa suramericana, una jugadora venezolana que se enfrente a una brasilera, generalmente siempre la hemos afrontado como con cierto respeto, ¿no? Porque los brasileños tienen bastante, digamos, nivel. Y yo veía a Olaya que discutía, que se le ponía de tú a tú con cualquier brasilera que se le presentara en la competencia. Y eso te hace ver de que tiene confianza en ella, que se le puede ganar, que nadie es mejor o sea, ella puede ser igual que cualquier otro equipo. Y eso de verdad que nos dio como esa luz de que podíamos clasificar a los Juegos Olímpicos. Pero todos hicieron buen papel, se jugaron 2 duplas jugaron la Continental Cup y tanto Nori y Gaby ganaron sus partidos, perdieron uno por allí y también Olaya y Rebeca perdieron otro por allá y al final pudimos lograrlo, ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Para ir a los Juegos Olímpicos, el jugador que fuera
a representar a Venezuela tenía que tener por lo menos 12 actuaciones internacionales para poder participar en los Juegos Olímpicos. Eso fue también un problema, ¿no? Sin embargo, Olaya y Noris tenían sus actuaciones perfectamente, participaron, y bueno, también nos tocó el mismo cuento del masculino, con equipos entre los 10 primeros del mundo. Sin embargo, las partidas fueron bien, ganamos un partido también a Costa Rica. Costa Rica le ganó a Cuba, que era el favorito también en Centroamérica, y lo dejó fuera de las Olimpiadas. Y nosotros pudimos ganarle por lo menos a Costa Rica y avanzar a una siguiente fase, y después allí perdimos. Pero fue excelente, ¿no? Yo siempre, tú sabes que con el femenino generalmente hay que tener más, ser más reservado, en el sentido de que las chicas tienen, digamos, siempre más problemas en el proceso de la preparación, son más sensibles. Por ejemplo, el caso masculino, uno siempre, vamos a hacer tal cosa y todos vamos, ¿no? En el femenino tienes que manejar las cosas que se sienten mal, que si el novio, que si la familia, que si me hablaste muy duro, oye, me sentí mal como me hablaste. Es complicado el femenino, ¿no? En este caso he tenido las dos experiencias, con el masculino y con el femenino, y bueno, he aprendido mucho de esos torneos, sobre todo de los Juegos Olímpicos, para seguir en mi día a día trabajando con los equipos venezolanos. ¿Todavía el femenino de Venezuela tiene opción todavía a los Juegos Olímpicos de Tokio? ¿El femenino, Mauro? Sí, ambos. O sea, el femenino va a la segunda fase ahora, tiene que avanzar a la tercera fase, y el masculino ya está en la final esa que estamos diciendo. Los dos equipos pudiera tener posibilidad. O sea, no es fácil, porque todos los países tienen un nivel más o menos similar, pero igual, o sea, se puede luchar y se puede trabajar, a ver. ¿Y cómo ve algo que lo que tú comentaste ahorita, que están trabajando por Zoom, a nivel de la tecnología? ¿Ves en Venezuela con mucha oportunidad en las dos ramas, tanto el masculino como el femenino? Mira, te digo algo, en el masculino, en los dos está complicado, esa es la verdad. Por ejemplo, en el masculino está Chile, pero Chile depende si clasifica por el ranking mundial. Si clasifica por el ranking mundial, tiene que jugar con su segunda y tercera dupla en esta Copa Continental, porque puede buscar otro cupo, ¿no? Sin embargo, Chile con su segunda y tercera dupla también es bueno, o sea, no hay que menospreciar a nadie. O sea, las dos duplas de Chile actualmente están buenas, y si juegan también los Grimal, mucho más, que han sido equipos que han sido campeones en paradas mundiales, ganándole a Estados Unidos y todo, o sea, que el equipo anda bien. Sin embargo, a nosotros nos conviene, a todos, a los chilenos, a los argentinos, que la dupla 1 de Chile clasifique por el ranking mundial y quede jugando la Continental Cup con su segunda y tercera dupla. No significa que sea fácil, pero sí está más accesible que juegue la primera dupla chilena. Se manejan muchas posibilidades, se manejan muchas situaciones para conseguir un cupo. Lo que pasa es con esto de que tuviese dupla 1, dupla 2. Lo que pasa es que, mira, son dos cupos que clasifican a los Juegos Olímpicos, pero hay dos formas de clasificar a los Juegos Olímpicos: por el ranking mundial, metiéndote entre los 16 primeros del ranking mundial, que es difícil porque hay como 1.500 equipos allí, y si no clasificas por allí, tienes que quedar campeón de la Continental Cup, que es el torneo de Sudamérica que te estoy diciendo. Que comentó el compañero de Chile. Pero, por ejemplo, si tú clasificas una dupla por el ranking mundial, todavía puedes meter otra dupla y puedes buscar otro cupo por la Continental Cup. Y si clasificas las dos por ranking mundial, no puedes buscar, tienes que salir de la Continental Cup, no puedes buscar otro cupo. ¿Y ese ranking mundial hasta qué posición te da esa posibilidad? Hasta el 16, hasta el puesto 16, sí. Pero Brasil, por ejemplo, entró los dos equipos por el ranking mundial, y Brasil no puede jugar la Continental Cup. Pero igual Argentina está muy bueno, porque cada país participa en la Continental Cup con dos duplas, y se hacen son series. Por ejemplo, va a jugar Venezuela y Chile. Ya regresamos porque se va a terminar esta hora. Ok. Bajo y regresamos. Oye, me explica que me gusta esta explicación que me estás dando ahorita. Ok.